La enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional, de Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. El día de hoy vamos a hablar de muchas cosas y de las emociones, sobre todo. Aquí estamos una vez más con Pauli. Paula, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo has estado? Muy bien. Siempre te digo Aquí Pauli, muy es contenta. Paula. Gracias por, Sí, por recordar. pero también me gusta. Me gusta que me digan Pauli. Querida Pau, entonces, cuéntanos sobre ti, porque creo que no alcanzamos a abordar todo lo que nos querías comentar de la semana antes pasada. ¿Cómo te gustaría comenzar el día de hoy? ¿Qué cosas nuevas nos quieres contar? Bueno, me gustaría continuar con respecto a donde nos habíamos quedado la vez anterior, donde yo les comenté cómo había sido mi trayecto Sí, en esta aventura de la literatura, como en la aventura de sumergirse en los libros también. claro. Y bueno, como les comentaba en el capítulo anterior, partimos también de leer libros relacionados a aventuras, típico papelucho, Sí, no sé, ¿os cachai? Como desde esa perspectiva de aventura, porque uno cuando es niño, como que esas historias te llegan mucho, porque uno está pendiente también de las aventuras, de las travesuras, entonces uno se siente identificado con eso. Y yo después, al ingresar a la universidad, me dediqué un poquito más a investigar, entonces ahí las guías de campo fueron mis grandes aliadas. Entonces, como les comentaba ahí, Adriana Hoffman y Jaramillo son grandes referentes también con respecto a eso. Y desde ahí, desde las plantas, fue cuando yo me empecé a sumergir, también se abrió como un nuevo universo para mí. Y es aquí con el tema de las plantas que quiero partir, porque cuando hablamos sobre plantas nos damos cuenta que hay todo un micro universo, un micro claro. mundo, como por ejemplo los hongos, como les comentaba anteriormente, que se comunican al interior de la Tierra, etcétera. Mm, Pero también hay todo un macro mundo, ¿cierto? Porque ahí podemos observar el tema, por ejemplo, del ciclo del agua, el ciclo del carbono, y cómo todo esto está relacionado desde un ser tan pequeñito como, no sé, un hongo, una espora, y cómo después eso da la vuelta al planeta y se vuelve wow. a conectar. Y cuando tú lo ves desde esa forma, te das cuenta que la vida es una perfecta sinfonía del universo. Ay, sí, es verdad. Entonces, es muy bonito y que Mm, nosotros también somos parte de eso, solamente que a veces lo olvidamos. Y es muy importante tener esa conciencia de decir que eso también es parte de nuestra vida y nosotros también contribuimos a eso. Entonces, con eso es muy interesante eh, el conversar con respecto al uso que le hemos dado a las plantas a nivel ancestral, porque desde claro. eones se han ocupado de las plantas, ¿cierto? Nuestros antepasados se alimentaron de ellas, se vistieron, ¿cierto? Con telas, ocuparon para hacer vivienda, refugio y alimentación, por sobre todo. Eso fue como un gran cambio, ¿cierto? Pasar de ser cazadores Sí. a recolectores, ¿cierto? Entonces, eso marca un gran punto de inflexión entre nuestra generación actual y lo que era el La antepasado, ¿cierto? evolución. La evolución, exactamente. Y desde ese punto también me gustaría abordar el tema de la medicina de las plantas, porque las plantas se ocuparon de manera ancestral. También el tema, ya nuestros ancestros sabían el poder curativo de las plantas. De hecho, muchos elementos farmacéuticos que se fabrican el día de hoy tienen un origen en las plantas. Mm, Entonces, y en los compuestos químicos estas generan, porque las plantas son seres que son muy complejos, a pesar de que nosotros no lo podamos observar a simple vista, pero son seres muy complejos que tuvieron que inventar toda una forma de generar atracción, por ejemplo, aromas, colores, para que vengan insectos a polinizarla y para poder sobrevivir, reproducirse, sí, pues, para ¿verdad? sobrevivir, ¿cierto? La supervivencia. Y al mismo tiempo tener espinas, no sé, ciertos aromas que repelen otros insectos que no son Mm. beneficiosos, Hay etcétera. sus modificaciones
para poder Exacto. avanzar y generar una, ¿cómo se le dice? Como una herencia evolucionada. De hecho, ahora que hablas de la naturaleza, me acuerdo de la película del pulpo, no me acuerdo el nombre, el pulpo es mi maestro, una Mi cosa maestro el así. pulpo. Mi maestra Mi del maestro el pulpo. pulpo. Bueno, este no es un libro, es una película en donde de verdad habla sobre eso, en cómo el ser vivo en general busca una forma de mantenerse vivo, de sobrevivir, improvisadamente, constantemente evolucionar. Y es increíble como él en un momento en donde el tiburón lo caza y le come una parte de sus patitas, sobrevive y mejora su forma de protegerse. Después, como increíble cómo la naturaleza sigue buscando quizás esto puede ser un patrón de evolución, en donde debe dejar una huella y que esa huella sea mucho mejor para los que vengan a futuro. Entonces es maravilloso y que no solamente el humano hace eso, sino la naturaleza. Y estos libros te llevaron como a conocer este mundo de la aromaterapia. Sí, también. Yo siento que al final, bueno, la aromaterapia es algo que ha estado presente en nosotros desde hace mucho tiempo. De hecho, como que, no sé, yo me imagino a Cleopatra, ponte tú, ahí dándose sus baños con hierbas, con, no sé, leche de cabra, creo que era como lo milenario. ¿En serio? Sí, porque las Qué plantas también se topísimo. usan así como de manera cosmética, pues, ¿cachai? Sí, es que las plantas son parte de nuestra herencia también cultural, po. Y eso ahí abre como, wow, todo un mundo, todo un portal. De hecho, allá así, por ejemplo, hablando como a nivel energético, sabemos que la energía no se destruye, solo se transforma. Y ya a partir de eso también hay mucha información con respecto a cuál es la energía, cómo las plantas, Claro, por ejemplo, se alimentan y tienen harto que enseñarnos, así como el pulpo es nuestro maestro, ¿cierto? Las plantas también lo son. también lo Entonces, son. es muy bonito poder observar eso. Por ejemplo, quería comentarles sobre un libro que estuve leyendo, así como en la etapa de la universidad, que se llamaba El Kybalión. Oh, me Y suena, ¿ya? el Kybalión es de Hermes Trismegisto, que es muy antiguo, es como 2000 años antes de Cristo. Y es muy interesante porque ahí se habla sobre las 7 leyes del universo. Ah, ya, por eso por la ley hermética, ya, Las ahí me leyes ubico algo. herméticas. Ya, maravilloso. Y de ahí se desprende también la importancia de estas leyes que nos rigen a todos, tanto a plantas, animales, a todo ser vivo, ¿cachai? Porque son leyes universales. Y, por ejemplo, una de ellas habla de la ley del mentalismo, que de hecho es la primera ley. Y la ley del mentalismo dice que todo es mente, Todo es mente, ¿cierto? wow. Todo es mente. Y de aquí me quiero arrancar un poquitito y comentar que cuán importante es el saber qué es lo que mantenemos en nuestra mente, ¿cierto? Mm, Cómo vamos incorporando información, porque nosotros recibimos el mundo, nuestro cerebro interpreta el mundo en relación a nuestros sentidos, exacto. ¿cierto? Y eso tiene hay una biblioteca que va antes, que es como cómo fueron nuestras experiencias de infancia, cómo fueron las experiencias de nuestros padres con el mundo. Ya de ahí, si nos queremos arrancar con los carros, por ejemplo, decir ya la información genética de nuestro linaje, Y de ¿cierto? la creación Eh, hasta del universo, nunca se sabe. exacto, nuestras vidas pasadas, el inconsciente colectivo. Entonces, ya de ahí, la forma en que nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos es tan importante. Por eso Cierto. cuando nosotros olemos de repente un aroma y nos lleva a un recuerdo, automáticamente nos transporta a otro Mm, lugar, ¿cierto? sí. Y de ahí también la importancia de la aromaterapia. Sí, increíble lo que me cuentas. Por ejemplo, uno de los libros de Jodorowsky que me gustó mucho fue el Maestro y las Magas, te lo recomiendo porque habla de Pachita y de muchos otros maestros que hablan de conectarse, de evolucionar, de entenderse a sí mismo.
Y una de las personas, una de las maestras que él tuvo, le comentaba de que todo tiene conciencia. En este universo todo tiene conciencia. La roca tiene una conciencia, el árbol tiene una conciencia. Obviamente que son diferentes niveles de conciencia, porque es un nivel de conciencia más estático, obviamente porque la roca no se mueve por sí sola, sino que el ritmo de la vida, el viento, y la va moviendo y la va transformando, la erosión, por ejemplo. Pero ya empieza la conciencia de la naturaleza, que es un poco más dinámico, es más activa, tiene otro tipo de energía, y después ya viene la humana, y después viene ya la trascendental, que sería la espiritual. Entonces, al final todos estamos conectados en esa conciencia, solamente que a diferentes niveles. Entonces, de alguna otra forma, tú también fuiste una roca, o si no fuiste una roca, eres parte de esa roca porque eres parte de esa misma conciencia. Entonces, igual uno es como la media profunda volada, así por decirlo, pero tiene un sentido porque al final es esa búsqueda que yo creo que siempre hemos deseado inconscientemente, de entender qué somos, de quiénes somos y qué fin tenemos en este lugar, porque no venimos solo para consumir aire, obviamente, todo tiene un fin. Y yo creo que eso es lo maravilloso de la aromaterapia, y que las plantas no están ahí por estar, están ahí porque tienen un fin. Y es increíble que como un veneno, de hecho lo leí en documental, en como un árbol que era venenoso, al frente tenía la curación, que era otro tipo de árbol que tenía la curación de ese veneno. Era como, qué hermoso eso. No sé si quieres contarnos más sobre eso, porque no me manejo mucho en el tema, es algo que solamente vi y lo encontré maravilloso. Es muy bonito, es que ahí volvemos al tema de que el universo y la vida están en perfecta sincronía y es una orquesta maravillosa, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, y también, y bueno, y esto también obedece también a leyes del universo, porque está la ley de causa y efecto. Por ejemplo, ya, la ley número 1 es la del mentalismo, ¿cierto? El todo es Mm, mente. La número 2, que es como la ley de correspondencia, que como es arriba, es abajo, como claro. es adentro, es afuera. Entonces también comprender que nosotros somos un universo por dentro también. Y así como por dentro podemos observar también que afuera también hay algo de nosotros. Y Mm, también hay el tema de las relaciones espejo y todo eso. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos observando afuera y que nada es casualidad, todo tiene una causalidad, porque mm. es causa y efecto, y porque todo es una sincronía perfecta. Entonces nos damos cuenta que incluso las personas con las que nos vamos cruzando por ahí, por acá, tienen algo que mostrarnos también. Ya Cierto. sea van a ser nuestros maestros o nuestros aprendices, o bien nos vienen a mostrar algo que tenemos que observar desde adentro. Entonces, es muy interesante cómo se van dando las dinámicas, ¿cachai? También otra cosa es el tema de la vibración, porque nada está inmóvil, todo se mueve. Nosotros podemos decir, no, este mueble está aquí estático, pero es porque está estático para nuestro ritmo de observación. Quizá para Sí, una roca, wow. para un árbol, el tiempo transcurre muy distinto. Y para el árbol sí se está moviendo. Y si lo miramos a nivel atómico, subatómico, nos vamos a dar cuenta que sus partículas y sus moléculas están en constante movimiento. Sí, de hecho hicieron un experimento en donde pusieron como una cámara toda la noche en el árbol, y se dieron cuenta que el árbol tenía un campo, como tenía un corazón, porque bombeaba, o sea, el movimiento del tronco generaba que, o sea, es lógico si te pones a pensar cómo es que sube el agua, ¿cachai? Pero nadie se da el tiempo. Y ahí te das cuenta que, wow, qué mágica es la naturaleza, vive su propio tiempo, su propio ritmo, y como en Tinkerbell, la película. A mí me encanta esa película porque siento que quizás sí es un poco así la realidad microscópica, en donde nosotros no somos capaces de verla, pero sí debe tener su propio mundo. O sea, dentro de nosotros tenemos un equipo que está trabajando para mantenernos vivos, sin importar la basura que le metamos. Sigue ahí, luchando para estar ahí, manteniéndote a flote. Así que, hoy qué hermoso ese libro. Yo creo que ese libro a ti te cambió la vida, me imagino. Sí, sí, maravilloso. Es que como abrió un portal, po, ¿cachai? Porque ahí fue como, wow, sí, como que todo empezó a tomar sentido. Empecé a Wow. observar con otra mirada, ¿cachai? Porque al Oh, final
nosotros concebimos el mundo en base a la información que vamos recibiendo con nuestros sentidos, ¿cachai? Y por el nivel de información y el nivel de conciencia que tenemos en el momento. Yo sé que quizás hoy día lo vuelvo a leer, voy a entender quizás un poco más y voy a poder dar otra mirada también a lo que ese libro contenía. Y con respecto a eso que tú comentas de cómo el universo en nosotros, es muy interesante porque el cuerpo humano es una máquina perfecta de autorregulación, autorregeneración. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hoy día, como percibimos el mundo a través del miedo, porque ya nos vamos a poner un poco conspiranoicos, pero nosotros observamos el mundo y lo contemplamos a través del miedo y la incertidumbre, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro cerebro no entiende que lo que estamos observando es solamente quizá las noticias y no es algo que nos está ocurriendo a nosotros, por ejemplo, ¿cierto? O si yo pienso, chuta, me van a asaltar, mi cuerpo empieza a decir, oh, me van a asaltar, realmente me van a asaltar en este momento, y se desencadena todo un mundo de respuestas, que el estrés nosotros hoy día lo concebimos como algo negativo, pero el estrés en sí no es negativo. El estrés es la respuesta del cuerpo para decir si tú tienes que esconderte, correr o pelear, ¿cierto? Y eso Claro. es directamente de la supervivencia. Y es algo que a nosotros nos mantuvo hoy día en la faz de la De Tierra, nuestro ¿cierto? cerebro reptiliano, claro. Nuestro cerebro más primitivo, Sí. exacto. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Cuánto tiempo yo me mantengo en esa línea de estrés? Porque si constantemente yo estoy en el proceso de supervivencia, mi cuerpo empieza a restringir ciertas funciones que no es de supervivencia, como por ejemplo la sangre que va a nuestro estómago, porque la digestión en una pelea, en algo de vida o muerte, no es relevante. No. ¿Cachai? Y es súper complejo porque cuando tú dejas de estar en ese estado de alerta, las funciones del cuerpo comienzan a restablecerse y se autorregula. Y es una máquina perfecta. Una máquina. El tema es que nosotros constantemente estamos viviendo en estrés, no descansamos lo suficiente, nos alimentamos mal, entonces no nos movemos. Entonces nuestro cuerpo aún así sobrevive, pero estamos sobreviviendo, estamos en un Exacto. estado de supervivencia, pero no estamos viviendo realmente. Un ¿Cierto? estado Entonces, de plenitud. no estamos en el estado de plenitud de vivir, porque no estamos presentes tampoco. Estamos No. constantemente viviendo de los recuerdos del pasado. Es que esta persona me hizo esto, es que si yo hubiese hecho esto, hoy día estaría en otro lado. ¿Cachai? Entonces, constantemente nuestra mente nos lleva hacia el pasado y a preocuparse de lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? La incertidumbre Sí. va de la mano con el miedo. Y el miedo no permite que estemos en otro estado que no sea de estrés. Entonces, cuando comprendemos eso, es como, wow, hay que hacerse responsable también de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, porque eso condiciona cómo va a estar nuestro cuerpo. Si nosotros vivimos en miedo, en incertidumbre, es todo lo contrario, que eso es otra ley, es la ley de polaridad, ¿cachai? Donde todo tiene dos polos. Entonces, así como está el miedo y la incertidumbre, también está el amor y la certeza. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar en amor y en certeza, esos niveles de ansiedad y de estrés comienzan a bajar. Y también es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en el estrés y pensamos en el bienestar, en el sistema inmunológico, por ejemplo, que es tan importante, son indirectamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Entre más alto sea mi estrés, más bajo es mi sistema inmunológico, porque se suprime. ¿Cachai? Porque el sistema inmunológico deja de ser prioridad. Se pasa a la Interesante prioridad eso. al respirar, a correr, etcétera. ¿Cachai? Entonces, cuando bajamos nuestros niveles de estrés, porque dejamos de vibrar en miedo, dejamos de vibrar en incertidumbre, aumenta también nuestro sistema inmunológico, nos enfermamos menos, dormimos mejor, nos alimentamos mejor. Entonces, al final, todo eso es como efecto dominó. Eso es muy cierto. Es muy, Muy, muy muy. cierto. Y de hecho, me gustaría dejarlos como con esa pregunta, como
¿de qué nos estamos alimentando hoy día? Y esa pregunta como el alimento, tanto alimento visual, alimento auditivo, alimento qué es lo que estoy ingiriendo alimentos que son con una vibración alta, o estoy ingiriendo alimentos que vienen muy procesados, que vienen envueltos en mil plásticos, Claro, y que que alteran tu sistema. alteran el contenido, exactamente. Sí, sí. Entonces, claro, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero no abusemos. Ya párala. Démosle una ayudadita, digo yo. Claro, y eso es muy cierto. De hecho, una de las cosas que habla Daniel, siento que Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional habla casi de las cosas que tú nos has comentado, pero desde otro punto de vista, porque habla de que no existe solo una inteligencia racional, ¿ya? Que no nos enfaquemos que solo es materia, sino que hay una inteligencia emocional y las emociones que son, no son tangibles, son energía, son emociones que se van moviendo en tu cuerpo y que te generan una acción, una acción y una reacción. Y obviamente eso está dentro tuyo, está en tu mente. Y ahí iríamos como al de todo es mente. Entonces es increíble de que al final todo va de la mano, todo está conectado y que las emociones son parte de nuestra lucha, yo creo, de nuestra lucha de saber quién eres, de cómo actuar en el momento indicado, de decir las palabras indicadas y de sentir lo que debes sentir en ese momento. Es todo un desafío y, y me gustaría preguntarte de cómo crees que la aromaterapia ayuda en eso. ¿Sientes que ayuda en conectar un poco más con tus emociones? ¿Entenderte un poco más esa parte de ti? Yo siento que sí, porque, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de las emociones eh, y de la mente, porque está completamente relacionado, Mm. mente-corazón, y es muy loco porque, por ejemplo, si yo tengo un mal recuerdo asociado con un aroma X, cada vez que yo sienta ese aroma, me va a transportar a ese momento en que no lo pasé muy bien. Y como mi Oh, cuerpo, wow. mi mente, no puede identificar si eso es ahora ya o es algo que pasó, para él es una amenaza actual. Y vuelve a secretar un montón de enzimas y, no sé, por ejemplo, adrenalina, etcétera, que hacen y cambian tu composición física. ¿Cachai? Claro. Entonces, ahí hay todo un tema con respecto al tema de la salud. Hay una teoría que dice que la mayoría de nuestras afecciones físicas se somatizan ante una emoción no trabajada, porque nosotros somos re buenos para callar lo que nos pasa. Entonces el cuerpo grita lo que la boca calla. Wow, Y de ahí ¿verdad? quisiera compartirles a un autor que a mí me gusta mucho, que es un doctor, que se llama Joy Dispenza, para que lo puedan buscar. Hay un Búsquenlo, documental búsquenlo. que a mí me gustó mucho, se llama Rewired, para que lo puedan buscar. Y él habla de eso. Y también tiene un libro, por ejemplo, que se llama El placebo eres tú, porque el placebo, ¿qué es el placebo? Es solamente el decirle a la mente, no sé, esta pastillita de azúcar me va a curar el cáncer. Y todas te Mm, toman la pastillita y empieza a ocurrir todo un cambio. ¿Por qué? Porque tu mente así lo cree. Y si lo cree, lo crea. claro, Entonces, nosotros somos seres muy, muy poderosos, muy poderosos. somos Y mágicos. la mente es muy poderosa. Entonces, de aquí también quisiera comentarles que cuál es la importancia también de mantenernos sanos a nivel mental. Yo hoy día los invito a probar la práctica de la meditación, de la respiración consciente. Y si para ustedes lo ven que es complejo, porque a mí también me costó un mundo encontrar cuál era el tipo de meditación que más Mm. me acomodaba, porque tengo una mente muy inquieta. Entonces, para mí estar en silencio, solamente concentrada en mi respiración, para mí era un sufrimiento. ¿Y cuál es la técnica que usas para esa gente que también es inquieta? Actualmente me acomoda mucho la visualización. Ah, Entonces, bueno. como yo soy muy buena para mi diálogo interno, yo misma me voy haciendo una automeditación guiada.
Entonces yo Mm, visualizo, estoy bueno. respirando, visualizo el aire, visualizo cómo sale, visualizo cómo conecto con la tierra, Ujú, cómo conecto con el universo, con los rumbos, con ujú. los seres elementales, con los elementos de la naturaleza. Y ahí me voy en la media bola, porque estoy en ese momento en el presente. Y esa hoy día es una invitación que me gustaría hacerle a todos ustedes, que Mm, puedan, que puedan conectar con el momento presente, porque como decían en Kung Fu Panda, el presente es eso, un regalo, un mm. presente. Mantengámonos en el presente para que podamos realmente disfrutar y vivir, no solamente sobrevivir. Y esa es la Exacto. importancia. Esa es la importancia. No vivamos de nuestro pasado, porque el pasado ya fue. El pasado solamente nos enseña a tener herramientas y poder usarlas de mejor manera en este presente. Y no nos preocupemos tanto de nuestro futuro, sí, a nivel de, obviamente, cosas lógicas, ¿cierto? Como, por ejemplo, no sé, po, el tema del ahorro. Siento que es algo importante porque es para nuestro futuro, Ujú. ¿cierto? Pero si nosotros vivimos plenamente nuestro presente, estamos creando un futuro mejor. Y si vivimos en nuestro presente, en el futuro vamos a estar viviendo un pasado mejor, porque en el presente nos preocupamos de estar bien. Y eso es muy importante y eso lo podemos conseguir a través de domar nuestra mente loca, nuestra mente inquieta. Conócete a ti mismo. Exacto. Conócete a ti mismo, exactamente. Y eso es muy importante. Y yo quisiera dejarlos con una frase que es como, que para mí, cuando lo comprendí, también marcó como un antes y un después, porque al final el primer territorio que nosotros tenemos que gobernar es nuestro cuerpo. Mm. ¿Ya? Y partiendo por nuestra mente, cuando tú logras domar tu mente, puedes eh, trabajar de manera mucho más amorosa con tus emociones. Y desde tus emociones, ya cuando tú ya las estés trabajando, por añadidura, tu cuerpo va a estar mejor. Cuando dices dominar la mente, en realidad igual un gran desafío, porque desde muy niños nos enseñaron a memorizar la mente, a trabajar memoria y no a controlarla. Exacto. Entonces, ¿crees que de alguna otra forma la literatura te ayuda un poco a eso, como a dominar la mente, ya que es una práctica, es un hábito que es muy sano y que aunque sea lo que sea que estés leyendo, está generando en ti algo diferente, algo cambia cuando estás leyendo? Algo escucháis como que el cerebro está en otro mundo cuando estás leyendo algo. Sí, pues de partida siento que algo que tuve que aprender mucho con la lectura, que todavía me pasa, es que cuando estoy leyendo, de repente me doy cuenta que estoy pensando en que no compré papel higiénico. No sé. Y es como, ¿en qué momento dejé de prestar atención? ¿En qué Mm, momento dejé de prestar atención? Y me tenía que devolver, y me tenía que devolver. Y eso me invitó mucho a trabajar la wow. frustración, porque avanzaba 3 hojas y decía, chuta, no sé qué leí, solo miré y no entendí lo que estaba leyendo. Y ese ejercicio de la lectura consciente, de estar presente en lo que tú estás leyendo, Mm, te permite, entre comillas, amigarte con tu mente. exacto. El otro día leía a un chico que se llama Jim Quick, si no me equivoco, y él habla sobre el supercerebro y él hace ejercicios de superlectura. ¿Por qué? Porque te invita, por ejemplo, si tú vas en un auto ¿Ya? muy, muy lento, acá rato vais mirando para el lado, decís, oh, mira, qué bonito, qué está pasando esto, oh, mira la señora de allá, no sé qué. Pero si tú vais rápido en el auto, vais así, ¡vum! A 200, ¡ñe! Vais solamente enfocado en el camino, no tenéis tiempo para mirar para el lado. Claro. Entonces, él enseña Wow, esa qué buen técnica ejemplo. de la lectura. Entonces, tú tenés que ir muy rápido, leyendo, para poder concentrarte en lo que estáis leyendo, porque si tú vas lento, tu mente dice, oh, ya lo vi, porque la mente es más Wow. rápida, es que la visión es muy rápida, ¿cachai? Como que la mente es más rápida que el ojo. Entonces, Wow, qué nosotros interesante eso. observamos y el cuerpo, el cerebro ya sabe lo que dice. Y es como, ¡ay, qué paja! Todavía va Wow. ahí en la primera línea, yo ya me leí las 3 primeras reglas de lo que dice. ¿Cachai?
Entonces Wow. nuestro cerebro se aburre, po, y empieza a mirar para el lado y se acuerda que no compró papel higiénico. Porque tú vas leyendo muy lento. Entonces, él le enseña una técnica que es como ir con el dedito así, pasando más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido, porque el cerebro tiene esa facilidad de codificar muy rápido Sí, lo que pues. está observando. Tú puedes mirar una plana y ya sabes lo que dice. Pero a nosotros en el colegio nos enseñan a repetir, a parafrasear. Entonces tú te dices, la niña está sentada así, po. Súper Wow. pajero, po. Entonces nuestro cerebro lee así y ya sabe lo que dice la primera línea, la segunda y la tercera. ¿Cachai? Entonces ya Wow. también les dejo eso ahí para que lo puedan observar. Ya se llama Jim Quick y él trabaja en el programa de Mind Valley, que Ya, lo vamos a son, buscar. son varios personajes también que ahí enseñan cómo ser superhumanos. Hoy, Es muy, mándamelo después ahí para compartirlo en el grupito. ya, Está me súper parece, para que lo interesante veamos. eso. Sí, de todas maneras. Y ya de ahí se abre otro mundo también con respecto a la aromaterapia, que si quieren después más adelante lo podemos conversar, porque también cómo podemos sanar el cuerpo a través de las emociones y las emociones relacionadas directamente a los aromas. Wow. Así que eso les dejo esa invitación por si quieren más adelante, nos avisan. Eso es Y también cierto. podríamos estar conversando a través de eso, que también es un mundo muy, muy interesante. Eso es cierto, querida. Oye, muchas gracias por querer estar, formar parte, darte tu tiempo, de compartir toda ahí tu sabiduría, tu aprendizaje. No sé si te gustaría compartir algo más. No, por ahora no. Decirles solamente que no me crean nada. Ah, No me crean nada de lo que dije. Búsquenlo ustedes mismos. compruébenlo. Comprueben ustedes mismos. Busquen, revisen, investiguen, Busquen. indaguen. ¿Ya? No le Sí, crean nada a nadie. eso es Busquen ustedes cierto. mismos. Comprueben, comprueben. No estamos aquí para Experimenten. decir la verdad, estamos aquí para que dudes Para y que dudes. y Exacto. busque La tu propia invitación es verdad. a dudar. Exactamente. La invitación es a dudar y que busquen su propia verdad. Tal cual, amiga. Muy bien, entonces con esto terminamos y finalizamos el día de hoy. Muchas gracias, querida, de nuevo por participar, por estar aquí con nosotras. Nos vemos en el próximo capítulo, hay que coordinarlo. Así que muchas gracias y muchos abrazos a todos los que nos están viendo el día de hoy. Dejen sus comentarios, si quieren pueden poner like si les gusta o suscribirse. Besos, hasta Dios. Bye bye. Chao, que estén muy De la bien. próxima, amigos. Hasta la próxima, en el mismo canal, a la misma hora. Adiós. Chao, oye, gracias, querida. Y ya le